Bueno, vamos a ver cómo calculamos cuánta tela necesitamos para nuestra falda que tiene una abertura, ¿sí? Tiene cierre en la espalda y costuras a los costados, ¿sí? Es importante tener en cuenta, ¿sí?, que la falda plato, una falda amplia con una abertura es diferente a la falda plato común, ¿sí? Así que va a llevar un poco más de tela, pero va a quedar muchísimo mejor, ¿sí? Bien, una de las maneras es, por ejemplo, yo acá hice todo a escala, ¿sí? Por ejemplo, este sería mi tela. Yo acá tengo 15 centímetros que van a corresponder a 1,5 metros y después acá tengo todo marcado metro por metro, ¿sí? Y mi falda está hecho también a escala en relación a esto, ¿sí? 1,10, que es lo dividí todo por 10, ¿sí? Entonces, una de las maneras es eso, hacerse sus moldes a escala y después van ubicando, ¿sí?, cómo deberían cortar, ¿sí? Recuerden que esto tiene que estar al hilo. Ahí, acá tenemos la parte delantera. Vamos a poner acá primero la parte de la espalda. Ahí. Voy a poner la parte de la espalda porque esta es por 2, así que acá está la otra parte, ¿sí? Recuerden también dejar sus márgenes de costura, ¿sí? Y después esto lo podemos ubicar ahí. Entonces ahí tenemos a escala, ¿sí?, cuánta tela necesitamos cortar. Por ejemplo, yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 metros y medio aproximado, ¿sí? Y en este caso, para la parte de arriba, con 1 metro más andamos bien, ¿sí? Entonces, esta es una manera. La otra manera es que, bueno, armen sus moldes a tamaño real y vayan midiendo, ¿sí? Acá, por ejemplo, van midiendo y van viendo cuánta tela necesitan, ¿sí? Recuerden que tienen que medir el largo, ¿sí?, toda esta parte y este otro largo. No es un largo, 2 largos, 3 largos, 4 largos, 5 largos, ¿sí? También tienen que tener en cuenta esta parte, ¿sí? Porque si no, después les puede faltar tela. Bien, esto es una manera. Ahora, sin hacer ningún molde, ¿sí?, teniendo en cuenta que necesitamos todas estas piezas de esta manera y teniendo en cuenta todas las cuentas que hicimos en el video anterior, vamos a ver cuánta tela necesitamos. Nosotros tenemos que el largo, ¿sí?, el largo en este caso era de 110 centímetros, ¿sí? 1,10 metros. Esto, la parte delantera, ¿sí? Y teníamos un radio de 10. Tenemos un radio de 10,5. Voy a tener 1,10 metros acá. Bueno, tengo 1,10 metros acá. Y acá tengo el radio y lo tengo por 2. Entonces voy a tener 21 centímetros en esta parte, ¿sí? 21 centímetros de radio, el total. Bien, ahora voy a ir por la parte, a ver, ¿dónde estamos? La parte de la espalda, acá. Voy a ir a la parte de la espalda, que se corta de esta manera, ¿sí? Y por 2. Bien, entonces yo voy a tener así. Bien, bueno, tengo mi largo, 110, 110. Recuerden también después agregar centímetros para costura, ¿sí? Y después mi radio de la espalda me había dado, a ver, también 10,5, entonces también voy a tener 21 centímetros acá. Después
tenemos la parte delantera que también tiene esta forma, ¿sí? Ahí. Acá tenemos espalda, espalda. Acá tenemos el delantero y acá también tenemos el delantero y vamos a poner izquierdo, así lo diferenciamos, ¿sí? Del otro delantero. Bien, bueno, acá vamos a tener un largo de 110 centímetros y el radio de esto me había dado 7,5. Acá me había dado el radio de 7,5 y acá sí necesitamos solamente una, ¿sí? Por 1, 7,5. Entonces, ahora tendríamos que sumar todo esto, ¿sí? Y me daría la cantidad de tela que yo necesito. Ahora, ¿qué pasa? Si yo ubicaba los moldes de esta manera, así, y después ponía por acá, fíjense que acá hay un sector que se superpone, entonces va a ser un poco menos de tela que voy a necesitar, ¿sí? De todo lo que yo tengo acá. Bien, vamos ubicando de esta manera, así y ahí. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta es que como mucho, a ver, yo lo voy a medir para que veamos a escala cuánto se cruza. Entonces, este llegaría por acá, ¿sí? Este llegaría acá. Bien, entonces, yo lo estoy haciendo medio al tuntún, chicas, ahí. Bien, entonces, serían 45 centímetros, más o menos la cantidad que podemos llegar a ahorrar, ¿sí? Si yo sumara todo esto, ¿sí? Más o menos 45 centímetros es lo que yo puedo llegar a ahorrar, ¿sí? Ahí. Tendría 45 centímetros acá y 45 centímetros acá, ¿sí? Vamos a decir que podemos ahorrar 80 centímetros. Entonces, bueno, yo voy a sumar todo esto, ¿sí? Y le voy a restar 80 centímetros. Igualmente, ustedes tienen que comprar 1 metro más para la parte superior, ¿sí? Se los voy a explicar acá cómo cortamos porque es mucho más sencillo para grabar, ¿sí? Bien, esta es la tela, ¿sí? Que viene doblada así. Vamos a hacer de cuenta que viene así, dobladita, ¿sí? Acá tenemos 75, ¿sí? Si la abrimos, el ancho de la tela va a ser de 1,50 m, ¿sí? Bien, en este caso la vamos a tener que abrir, ¿sí? La vamos a tener que trabajar abierta, porque, por ejemplo, ya sabemos que ubicando, por ejemplo, esto, así no nos va a dar, entonces tiene que ir ahí, de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a doblar la tela. Esto también lo pueden doblar, así trabajan más cómodas, ¿sí? Queda más o menos por ahí. Y vamos a dejar la abertura. Tienen que dejar sus márgenes de costura, ¿sí? Entonces, van a ubicar ahí y van a cortar. Este borde, sí, tiene que quedar bien justo porque es el doblez de la tela y no tiene que tener costura, ¿sí? El delantero, estamos con el delantero, así que bueno, tiene que quedar bien ahí en el borde, ¿sí? Sobre el doblez de la tela. Esto les va a llevar trabajo, no les voy a mentir, en la tela, ¿sí? Dejan todos sus márgenes de costura, todo lo que necesita y corta. Yo suponiendo que ya le dejé todos los márgenes de costura, ¿sí? Ahí. Entonces ahí yo ya voy a tener, ¿sí? En la tela, ¿sí? Mi molde delantero. Espalda, también podemos hacer de la misma manera. Entonces yo voy a doblar mi tela ahí
Y recuerden que tienen que dejar margen de costura en los costados, ¿sí? Y todo por acá. Bien. Este lleva costura, entonces no va a ir sobre el doblez de la tela, ¿sí? Esto por acá. Y corta. Bueno, ustedes obviamente esto lo tienen que hacer en la tela y lo tienen que hacer con mucha precaución. Yo acá estoy cortando ahí. Bien. Ahora tenemos que cortar. Y acá ya tengo las dos partes de la espalda, ¿sí? Esto lo cortan acá, ahí. Y tienen la espalda, ¿sí? Ahora tenemos que cortar la parte delantera, ¿sí? Y lo ubicamos de esta manera, ahí, y corta. Está bien. Ustedes dejen los márgenes de costura, yo no dejé casi nada. Y ahí tienen su parte. Y acá está en la tela la parte delantera. Es así. Se ve sencillo. Es sencillo. Lleva trabajo acomodar las telas porque bueno, son metros y metros. Así que bueno. Yo ahora lo voy a hacer en la tela y les voy a mostrar cómo quedaría esa falda, ¿sí? En tamaño a media escala, ¿sí? Bueno, acá está todo cortado y presentado en un maniquí a media escala. Bien, acá al costado, ¿sí? No lo cosí, pero le puse unos alfileres por acá, ¿sí? Para que ustedes vean, ¿sí? Cómo queda esto, ¿sí? Fíjense lo importante que es que los costados, las aberturas, la espalda, ¿sí? Esté todo al hilo para que esta costura, ¿sí? Les quede impecable, ¿sí? Acá en el costado, por ejemplo, podemos poner un bolsillo invisible y les va a quedar algo súper prolijo, ¿sí? No se va a notar, ¿sí? Va a quedar perfecto, porque la idea de que estas costuras queden todas al hilo o al contra hilo hacen que las costuras queden lisas, no que se ondee, ¿sí? Eso así no tiene que quedar, que se estiran las telas, ¿sí? Fíjense que acá esto no estira absolutamente nada, ¿sí? Bien, acá en la espalda, bueno, también acá está esto, ¿sí? Acá iría el cierre para la parte de arriba y parte de abajo, ¿sí? Esta tela es un raso, ¿sí? Por eso no tiene tanta caída como el satén. El satén tiene mucha más caída, es mucho más pesado, ¿sí? Y esto con el satén se va a ver precioso, ¿sí? Bien. Acá tenemos la abertura, ¿sí? Esto si le hacen el dobladillo acá les va a quedar también muy bonito. O si lo tienen que forrar también, las costuras van a quedar parejas, lineales, se van a ver lisas, ¿sí? Bien. Un punto importante de esto es que una vez que ustedes cortan la falda, ¿sí? Lo pueden armar, ¿sí? Y después lo tienen que dejar descansar. Si no tienen un maniquí para dejar descansar la tela, lo cuelgan, ¿sí? Tiene que quedar colgado y que esto no toque el piso. Para que esto estire lo que tenga que estirar, porque hay muchas partes que van a estar al bies y cuando la tela está al bies tiende a estirarse. Entonces, y más que nada el satén, porque el satén es algo tan pesado, ¿sí? Que va a caer y se va a ir estirando. Entonces el ruedo les va a quedar algo desparejo, ¿sí? Entonces tienen que dejar descansar la tela por lo menos 24 horas, ¿sí? Sin que toque el piso, ¿sí? Lo tienen que dejar colgado si no tienen un maniquí. Entonces después esto va a estirar y va a estirar lo que tenga que estirar y ahí recién van a emparejar lo que es el ruedo y recién ahí van a poder hacer el dobladillo del ruedo, ¿sí? Le pueden hacer un dobladillo o le pueden hacer un rouloté, eso es a gusto de cada uno, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado este tutorial y que les vaya súper bien en su proyecto. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video.